Buenos días, mis hermanos y nuestros amigos, que ya es costumbre para ustedes sintonizarnos cada domingo en esta hora del día para compartir la palabra del Señor. Nos alegra volver a tenerlos aquí, saber que están acompañándonos, y anhelamos en el nombre del Señor que cada día crezcamos cada uno más en esa gracia y conocimiento de nuestro Señor. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan, y para ello estaba pensando que una de las competencias deportivas que más me atraen son las pruebas de velocidad de atletismo, y entre ellas la de los 100 metros planos y los 100 metros con vallas o con obstáculos, como se les conoce. Y me maravilla ver cómo estos atletas con gran velocidad y destreza sobrepasan de manera milimétrica las vallas que sirven de obstáculo en su camino a la meta. Pero no son pocas las ocasiones en que algunos de estos atletas de élite mundial tropiezan con estas vallas y caen estrepitosamente. En ese instante siento pena, porque años de duro entrenamiento quedaron allí, en la pista, sin la más mínima posibilidad de alcanzar alguna medalla, porque simplemente no pudieron superar ese obstáculo, esa valla. Y aunque haya sido por escasos milímetros, pero ese es el riesgo. Y solo lo comprenden los que tienen que competir y los que han pasado por esa situación. Pero los obstáculos que nos hacen tropezar no solo se presentan en la pista de atletismo. Cada uno de nosotros en diferentes formas y en diferentes tiempos enfrentamos obstáculos en la vida. En este momento quizás usted esté enfrentando uno de esos obstáculos. Y algunos de estos obstáculos nos han causado grandes pérdidas. En otras ocasiones estos obstáculos nos han servido de aliciente para volverlo a intentar. Algunas veces estos obstáculos los encontramos inesperadamente en la vida. En otras ocasiones estos obstáculos nos los ponen otras personas de forma consciente y deliberada, con el único propósito de hacernos tropezar. En resumidas cuentas, es como si la vida se tratara en todo momento de una carrera de obstáculos que tenemos que evitar para no tropezar. Si bien es cierto, también hay algo que debemos reconocer. A veces, a veces, nosotros somos el obstáculo en el que nosotros mismos tropezamos, o incluso servimos de tropiezo a otros. Y si de obstáculos y tropiezos estamos hablando, la vida espiritual está llena de ellos. De todos los obstáculos que los hombres enfrentamos y con el que mayor frecuencia tropezamos y que tiene consecuencias fatales, son los obstáculos que a lo largo de nuestra jornada espiritual encontraremos. Satanás es un experto en poner obstáculos para hacernos tropezar. Y si es posible, si le fuera posible, nos haría renunciar a nuestra carrera en pos de Cristo. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro se dejó usar en un instante por Satanás, y ese relato lo encontramos en Mateo, capítulo 16, el verso 23, y dice así: pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero también están los obstáculos que nosotros los hombres nos ponemos unos a otros en nuestro caminar cristiano, desafortunadamente. Una de las formas de obstáculo con el que muchos creyentes tropiezan es el legalismo religioso. Lo triste de este obstáculo en el que los hombres han tropezado es que han sido puestos por los líderes religiosos. Algunos, hay que darles el beneficio de la duda, lo han hecho de manera inconsciente quizás, pero otros, desafortunadamente, muy conscientes de lo que hacen e ignoran el peligro que esto representan, continúan poniendo obstáculos para que los hombres tropecemos en nuestro caminar hacia Cristo. La gente necesita aprender a esquivar estos obstáculos, y necesitamos aprenderlo para poder llegar a Cristo. Pero estos obstáculos se cruzan en nuestro camino.
Y quiero repetir una vez más lo que Jesús dijo acerca de estos hombres que ponen obstáculos en nuestro caminar cristiano. Lo dijo en Mateo capítulo 18, el verso 7. Y es bastante serio lo que Jesús dice. Cuando encontremos en las Escrituras la expresión hay, significa que es algo muy serio. Y si se repite 2 o 3 veces, pues vaya multiplicando. En este caso, preste atención. Dice Mateo 18, 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, Jesús admite que van a venir tropiezos. Pero ay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos. Así que no solo debemos cuidarnos de los obstáculos externos, sino que también de los obstáculos que la religión y el legalismo nos ponen en el camino. En el pasaje que veremos hoy, precisamente es el tema que Jesús confronta. Como de manera bien fuerte Jesús se opone a los fariseos y la manera como ellos constantemente ponían obstáculos por medio de ese legalismo religioso con el cual los pobres y necesitados tropezaban a diario, porque estos líderes les sirvieron fue de tropiezo al pueblo de Israel. Pero desafortunadamente ese mismo obstáculo y ese mismo tipo de tropiezo religioso, legalista, lo encontramos presente hoy en la iglesia. Por eso lo quiero invitar para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 9, los versos son del 13 al 17. Y le quiero suplicar que en esta mañana, como siempre lo saben hacer y como lo hacemos, prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. En este pasaje vamos a meditar en esta mañana en 2 aspectos muy puntuales de esta situación, de lo que tiene que ver con el legalismo religioso. Y es que el primero de ellos, la prioridad es el legalismo y no el necesitado. Me refiero a ese legalismo religioso. Y el legalismo religioso es un tropiezo para creer en Jesús. Así que vamos a ir a nuestro texto y vamos a empezar desde el verso 13 y vamos a continuar con el relato de la sanidad que que Jesús le hiciera a aquel hombre ciego. Esto complementa ese pasaje todavía. Y dice, llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego. Y era día de reposo. Quiero que presten atención a ese detalle porque es muy interesante y es lo que nos desprende este punto aquí. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Así que aquí vamos a examinar nuestra primera parte de este texto. La prioridad de esos religiosos es el legalismo, no el necesitado. El relato que Juan nos hace hasta esta altura no nos había anunciado Juan de que el milagro que Jesús había hecho con este hombre ciego había sido hecho en día de reposo. ¿No? Y esto es muy importante para poder entender el porqué de la reacción de los fariseos y el por qué Jesús los va a confrontar de la manera que lo hace de aquí en adelante. O van a entrar ellos en un debate y más adelante Jesús los va a confrontar. Cuando llevaron a aquel hombre que recién había recibido la vista delante de aquellos líderes religiosos, ¿cuál fue su mayor interés? ¿Cuál fue la prioridad? ¿Cuál fue su preocupación? No fue que aquel hombre ahora podía ver, que eso debería ser un motivo de alegría y para dar gloria a Dios. Por el contrario, fue un momento de disgusto porque aquel milagro, preste atención, había sido hecho en el día de reposo, en lo que se conoce como el Shabbat. Y según ellos, quiero que me preste mucha atención a esto, según ellos, Jesús una vez más rompía el orden establecido por ellos, es decir, la religiosidad, el sistema legalista religioso, la religión, como lo queramos llamar. Recuerde que estamos hablando del 6º milagro que Jesús hace, que Juan nos recuenta.
El tercer milagro de Jesús, que fue el del paralítico de Betesda, también había sido hecho en día de reposo. Si nosotros nos fijamos, podríamos decir que Jesús deliberadamente estaba quebrantando la tradición judía y sus estrictas normas sobre el día de reposo. Vale aclarar que Jesús nunca quebrantó las escrituras, la palabra de Dios. No. Quebrantó, según los hombres, unas tradiciones religiosas, un legalismo. Mateo capítulo 2, el verso 8, Jesús declara en ese pasaje, y lo parafraseo, dice que Él es el Señor del día de reposo. Entonces, no puede ser casualidad que dos milagros tan importantes que nos relata Juan ocurrieran en día de reposo. Jesús lo estaba haciendo a propósito. Jesús hizo a propósito esos dos milagros en día de reposo. ¿Por qué? Porque tenía un mensaje que dar. Según los fariseos, y para que nosotros podamos entender, déjeme explicarle un momentico esto, darle un poquitico de contexto. Para los fariseos, este milagro que Jesús hizo en día de reposo quebró por lo menos 3 de esos postulados de esa tradición o de ese legalismo religioso, ¿cierto? El primero, solo se podía ayudar a un enfermo en día de reposo en caso de que esa persona estuviera en peligro de perder la vida. Y obviamente en este caso no era así. El ciego había estado ciego toda la vida, así que podía haber esperado un día más. Jesús hubiera podido esperar un día más para sanarlo, porque este enfermo no cabía en esa categoría. Esa es el primer señalamiento que le hacen a Jesús de quebrantar una de las normas del día de reposo. La segunda, hacer lodo, por pequeña que fuera la cantidad, era considerado un trabajo que era prohibido hacer en el día de reposo. Vamos, 2. Y tercero, tomar ese barro y frotárselo en los ojos al hombre era considerado un trabajo. Mire hasta dónde había llegado ese legalismo religioso. Y también estaba prohibido. Entonces ellos se enfurecen con Jesús porque quebrantó el día de reposo, haciendo no un trabajo, no 2, sino 3 trabajos. Para los fariseos esto era un asunto muy grave. Pero ¿de acuerdo con qué? De acuerdo a sus tradiciones religiosas. No de acuerdo a la palabra de Dios. Tengamos claro eso. No de acuerdo a la palabra de Dios, porque si bien es cierto, Dios mandaba el día de descanso, no estaban escritas estas normas. Jesús, según ellos, era culpable de violar estas normas religiosas. Para nosotros, hoy, 2000 años más tarde, casi 2000 años más tarde, podrá parecernos un asunto sin importancia y hasta cierto punto ridículo. Pero esa era la situación en la que la tradición religiosa, ese legalismo religioso sin sentido, se había convertido ¿en qué? En un sistema inflexible de normas desconectadas totalmente de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde encontramos en las Sagradas Escrituras que no se podía hacer lodo? En ninguna parte. El comportamiento de Jesús es claramente, entonces, lo tenemos que interpretar. Si Jesús hizo 2 veces lo mismo, lo tenemos que interpretar como un claro rechazo a esas tradiciones que solo servían como ¿qué? Como obstáculos. Obstáculos que le ponían tropiezo a la fe de los más sencillos, de los más humildes y de los más necesitados. Y a quienes aquellos religiosos tenían la obligación y la responsabilidad de ministrar, ayudarlos y guiarlos a Dios. En lugar de eso se habían convertido ¿en qué? En obstáculos, en esas vallas en donde tropezaban todas estas pobres gentes. Jesús claramente rechaza el comportamiento de estos religiosos. Cuando dijo en Mateo 23:4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos
ni con un dedo las quieren mover. El asunto entonces que debemos notar es cómo los hombres religiosos a lo largo de la historia de Israel y de la nuestra han convertido las normas de Dios de alguna manera en pesadas cadenas que son imposibles de llevar y se convierten en tropiezo. Jesús vino para hacernos libres, pero los religiosos y la religión y el legalismo nos encadenan. Recuerda que lo hablamos también hace unos meses atrás cuando hablábamos de que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Para aquellos religiosos, entonces, su prioridad, ¿cuál era? Se centraba en que la gente pobre, el pueblo, siguieran sus reglas al pie de la letra, antes de apreciar lo que Dios por medio de Cristo les estaba revelando. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia. Es curioso, pero ese mismo espíritu, porque es un espíritu maligno de religiosidad, está presente hoy en las congregaciones. Y aunque se puede manifestar de diferentes formas, sigue causando el mismo daño a los más sencillos y a los más humildes que se acercan a la iglesia en búsqueda de ayuda, en búsqueda de refugio y anhelando la restauración para sus almas. Los religiosos, con su legalismo, se preocupan más porque sus tradiciones sean observadas con toda rigurosidad y se olvidan de ministrar el alma de aquellos hombres necesitados. Aquel ciego había estado toda su vida allí, despreciado por su familia, despreciado por los religiosos. ¿Quién se acercó a preguntarle algo? Ya de por sí, si miramos esa situación y miramos la nuestra, el hombre enfrenta grandes obstáculos para acercarse a Dios por causa de nuestro pecado. No nos podemos acercar a un Dios 3 veces santo porque somos pecadores. A eso le podemos añadir las artimañas de Satanás, que es un experto para ponernos tropiezos, ¿cierto? El día que no tenemos, el día que pensamos ir a la iglesia, nos sale un trabajo. El día que pensamos ir a la iglesia, se nos daña el carro y una serie de cosas. Como si eso ya no fuera suficiente, esa tradición, ese legalismo religioso, añade más trabas al hombre cuando éste llega a la iglesia. Y se convierte en tropiezo en ese camino que esta alma sedienta, necesitada de Dios, está buscando. Es indudable que necesitamos mantener el orden en toda congregación. Y quiero que eso quede claro. Por eso es que colectivamente acordamos dentro de nuestras congregaciones, dependiendo la denominación, nuestras normas de comportamiento en el templo, las constituciones que rigen nuestras iglesias, hay libros de orden, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque muchos de esos principios que están en estas constituciones, en estas normas, en estos libros de orden, se desprenden de algunos postulados bíblicos, estos libros, estas constituciones, estos libros de orden no se pueden jamás convertir en sustituto de la palabra de Dios. Porque entonces se convertirán en un estorbo para la fe del hombre y tampoco se pueden permitir que se conviertan en un obstáculo para creer en Jesús. Mire, mi hermano, lo digo con mucha solemnidad, si me lo permite. Como iglesia y como el cuerpo de Cristo, es necesario hacer una mirada reflexiva hacia dentro de la vida congregacional. Como diríamos tal vez, la ropa sucia se lava en casa, utilizando un adagio popular. Es necesario mirar hacia adentro y hacer esa crítica constructiva para examinar si nuestras tradiciones religiosas no se han convertido en un yugo imposible de llevar. Y es tanta la preocupación que tenemos porque esas normas se cumplan, porque el piano esté en su lugar, porque el reloj esté en no sé dónde, porque los hermanos se paren a cierto momento, se sienten a otro, entren por un pasillo, una serie de cosas. Si no nos estamos preocupando tanto por eso,
que nos hemos olvidado de cuál es en verdad nuestra tarea pastoral y nuestra tarea espiritual. Quizás hasta cierto punto lo podemos estar haciendo inconscientemente. Yo llegué a la iglesia y estas eran las normas que habían, esta era la constitución o los estatutos, lo que quieran. Pero recuerde una cosa, mi hermano, aunque lo estemos haciendo inconscientemente, eso no nos exime de la culpa. Y tal vez nos estamos preocupando más por esas tradiciones religiosas, que se observen tal como dice un manual, porque lo escribieron los hermanos que fueron los fundadores de la iglesia, o porque, en fin, nos preocupamos más de eso que por el bienestar espiritual de las almas, de esas personas que Dios trae a nuestras congregaciones. Mire esto, el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Isaías en el capítulo 57, el verso 14, lo siguiente: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Qué había hecho la clase religiosa? Poner una serie de tropiezos. Habían aumentado la idolatría y todo eso si usted lee ese capítulo completo. Pero al final, el resumen y el resultado es el mismo. El Señor los llama a quitar todo tipo de tropiezos. Aquellos fariseos estaban demasiado preocupados. ¿Por qué? Por sus tradiciones. Porque Jesús estaba quebrantando su tradición del día de reposo. Pero poco o nada se preocuparon por la bendición que aquel pobre ciego había recibido ese día de parte de Jesús. Nadie estaba allí celebrando. Nadie estaba alegrándose. Bueno que este hombre ya ve. No. Aquel hombre quebrantó las leyes de reposo. Tampoco estaban interesados en cultivar la devoción y la gratitud en el corazón de aquel hombre por Dios. Hombre, agradece a Dios que te sanó. No, nada de eso encuentra usted en este escenario. Esa ceguera espiritual de los religiosos se había convertido en un obstáculo para sus vidas y para que otros creyeran en Jesús como el Mesías prometido. ¿Sí ve el riesgo de esto? Este es el peligro que nosotros debemos evitar a toda costa, porque se puede convertir en un tropiezo para que la gente crea en Jesús. Mira lo que pasó. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, mire esto, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Ve? En el legalismo. Otros decían, y se hacían una pregunta, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, lo declararon pecador. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ya es la segunda vez que lo interrogan, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Analicemos el segundo aspecto de este pasaje. El legalismo religioso es un tropiezo para creer en Jesús. Juan dice que esta sanidad de este hombre ciego se convirtió, ahí lo dice claramente, en un punto de debate y división entre los religiosos. ¿Sí nota al leerlo? Contendían entre ellos. ¿Cuál es la palabra que dice aquí? Entonces decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda. Otros decían, ¿cómo puede un hombre? Y había disensión entre ellos. ¿Sí ven? Unos argumentaban que Jesús no podría venir de Dios porque estaba quebrantando el día de reposo, según ellos. Pero otros se preguntaban, ¿cómo un pecador podría hacer aquellas señales? Y como no podían ponerse de acuerdo, decidieron interrogar una vez más a aquel hombre para saber qué opinión tenía este de Jesús. Este hombre ciego, que toda su vida había sido ignorado por ellos, despreciado por los líderes religiosos y aún hasta por sus padres, como lo veremos en adelante, en ese momento se convirtió en el centro de atracción. Pero no porque había sido sano, sino porque querían que él confesara o dijera quién era. Y él solo se limitó a decir que el que le había sanado era un profeta. Ni siquiera el ciego estaba completamente seguro de quién era Jesús. Por eso deciden llamarlo profeta. En realidad, para hacerle justicia al hombre,
aquel ciego, eso era un cumplido, porque llamar a alguien profeta dentro de ese contexto judío era aceptar que era un hombre que hablaba y venía de parte de Dios, ¿cierto? Por lo menos le dio más que lo que los religiosos le habían dado a Jesús. Le reconoció mayor honra. Pero hasta ahí aquel hombre llegó. Dijo, yo hasta ahí llego. Yo pienso que es profeta. Y eso pongámoslo entre comillas, por el momento. Porque más adelante va a reconocer quién es Jesús. Pero eso lo veremos más adelante. Jesús primero le dio que a este hombre, la vista física. Unas horas quizás o un tiempo después le daría la vista espiritual. Ese era el mensaje de esperanza y restauración que Jesús venía a traer al pueblo, incluidos esos religiosos. Pero ellos rehusaron aceptar a Jesús y rechazaron lo que solo Él les podía dar. ¿Por qué lo rechazaron? Por la religiosidad y el legalismo. Y es triste pensar que aquellos líderes religiosos, en su celo, óigase bien, en su celo de honrar a Dios, en su deseo de honrar a Dios, con un celo desmedido y totalmente, se habían convertido ¿en qué? En un obstáculo en el cual tropezaba el pueblo y les impedía reconocer a Jesús como el Mesías y además les impedía creer en Él. Pero no solo eso, sino que además, como en este caso, el punto de debate se centró en el quebrantamiento de algunas normas religiosas con respecto al día de reposo. ¿Sí ven? Quebró las leyes, quebró las normas que tanto nuestros padres, que los fundadores de la iglesia, que el pastor aquel, que el líder aquel, en lugar de ponerse a celebrar la gran misericordia que Dios había hecho aquel día a este pobre ciego y lo que esto representaba, que era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Pero al final ellos tenían una ceguera peor que la que había sufrido aquel hombre, porque mientras la ceguera de aquel hombre era física, la de ellos era espiritual. Aquel milagro de Jesús era una señal poderosa por parte de Dios y para ellos, y ellos decidieron ignorarla por completo. Como creyentes, nosotros como creyentes, tanto en lo individual como en lo colectivo, necesitamos ser muy cautelosos. ¿Por qué? Porque tal vez sin darnos cuenta, estamos viviendo por las normas y tradiciones de los religiosos y nos hemos vuelto legalistas. Esto representa un doble peligro, porque por un lado estaríamos poniendo nuestra confianza en estas normas o tradiciones y no en la verdadera palabra de Dios. Por el otro lado, nosotros estaríamos sirviendo o por lo menos poniendo tropiezo a los más pequeños, como Jesús dice en Mateo 18:16. Preste atención a lo que dice Jesús en este pasaje. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cualquiera que pone tropiezo a los más pequeños. Quiero repetir, algunas tradiciones que nosotros tenemos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, son valiosas. Algunas normas de convivencia congregacional también lo son, y es necesario guardar el orden. El apóstol Pablo lo decía, que debemos hacer todas las cosas con orden. Pero nunca, mi hermano, ni esas constituciones, ni esas tradiciones, ni esas normas, no importa quién las haya escrito, el papa, el sacerdote, el pastor, nunca, pero nunca, mi hermano, se podrán poner al mismo nivel de la bendita palabra de Dios. Ni mucho menos nos podemos dar el lujo de convertir esas normas en normas inflexibles, rígidas, y que son de cumplimiento obligatorio para poder ser cristiano o creer en Cristo. No, mi hermano. Estos judíos religiosos hicieron de estas normas y tradiciones religiosas con respecto al día de reposo
su prioridad. Y aunque el día de reposo, como repito, era un día establecido por Dios como un mandato y sigue siéndolo, todas estas otras interpretaciones eran absolutamente innecesarias, improductivas y al final se convirtieron en esa piedra de tropiezo. Pero no solo para ellos como líderes religiosos, sino también desafortunadamente para el pueblo. Como dice el proverbio, si un ciego guía a otro ciego, pronto caerán ambos en el hoyo. El legalismo no es un asunto del pasado, mi hermano. Nosotros leemos las escrituras y pensamos que eso es cuestión de los fariseos, de los saduceos. No. Déjenme utilizar muy coloquialmente una expresión muy colombiana, no sé si la utilizan en algunos otros países, pero el legalismo sigue vivito y coleando. Eso lo decimos normalmente nosotros los colombianos para decir que algo está muy vivo. Es un peligro latente en cada congregación y en cada corazón. Nuestro enemigo, el diablo, lo sabe y por eso lo usa, para poner tropiezo, para que la gente no cree en Cristo, o por lo menos no en el Cristo de la Biblia. Entonces el legalismo religioso se convierte en una más de las armas de Satanás. La tradición religiosa tiene un valor histórico que debemos apreciar en su justa medida, pero bajo ninguna circunstancia este legalismo religioso, sin importar de dónde provenga, podrá igualar o reemplazar a la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. La religiosidad, el legalismo y la tradición en muchos casos se han convertido en un gran tropiezo para poder creer en Cristo. Y en este relato podemos ver el ejemplo palpable. Aquel momento en el que Jesús le devolvió la vista a aquel pobre ciego se convirtió en un punto de debate y disensión que llevó a los religiosos a la incredulidad. Aquel evento debió ser un momento de celebración y adoración, pero tristemente se convirtió en tropiezo para ellos e incluso para los padres de aquel muchacho que, como veremos la semana entrante, tropezaron con esta misma piedra. La misión de la iglesia y de los que tenemos el privilegio de ser ministros del Evangelio, porque es un privilegio ser el ministro del Evangelio, e igualmente para el creyente común, es servir de puente, no de barrera, es allanar, no levantar terraplenes que impidan que la gente venga a Cristo y crean en Él como el Mesías. Mientras estudiaba y escribía este mensaje, noté que la mayor aplicación y reflexión es para nosotros los creyentes. Pero eso no significa que para todos aquellos que no creen en Cristo no haya tampoco una enseñanza importante aquí. ¿Cuál es? Para usted, mi amigo, que quizás, sin darse cuenta, ya ha caído en las redes de la religiosidad y el legalismo, sin importar cuál forma haya tomado. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero usted se ha vuelto religioso de cierta manera. Le quiero suplicar que huya de allí, cualquiera que sea esta forma de religiosidad o legalismo, huya de él y se postre a los pies de Cristo. Porque mire, mi amigo, ni la religión, ni la tradición religiosa, ni el legalismo son el camino seguro a Cristo. Por el contrario, se convierten en tropiezo para poder creer en Él. Porque todo este sistema de religiosidad y legalismo, por sencillo o por complejo que sea, descansa en los méritos humanos y no le da gloria a Dios. Nosotros debemos recordar que la salvación se recibe por fe y como un regalo de la gracia de Dios. No porque usted y yo hacemos esto, nos arrodillamos, prendemos una vela, invocamos el nombre de un ángel, nada de eso. Eso es religión, religiosidad. Un día cuando Cristo, déjeme contarle esto para terminar. Un día cuando Cristo me recibió como uno de sus hijos, yo venía herido de muerte por causa de la carga que la religión y la tradición habían puesto sobre mis hombros. Al igual que aquel hombre, yo estaba ciego. Y la religión no me había sanado, me había puesto más cargas.
Pero cuando finalmente Cristo me buscó y me encontró en el lodo donde estaba, Él vino y me devolvió la vista espiritual. Y por fin pude ver a mi Cristo y a mi Salvador. Lo mismo puede Él hacer por ti. Solo tienes que venir a Jesús. Tal y como estás, con todos tus artefactos de religión, lo que quieras en este momento, y venir a los pies de Cristo. Y una cosa te garantizo, Jesús te dará la libertad que la religión y el legalismo te han negado. Ahí donde está, lo quiero invitar para que inclinen su rostro y oremos en este momento. Padre amado, queremos darte gracias en esta mañana por tu bendita palabra, que es nuestra única norma de fe y conducta. Jesús amado, gracias por mostrarnos que la prioridad de nuestra vida debe ser venir a ti para que podamos ver claramente. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a evitar la religiosidad y el legalismo, que son obstáculos que ponen tropiezo a nuestra vida y también, de paso, a la vida de los demás. Y por favor, Señor, sana, restaura a todos aquellos que por causa del legalismo han tropezado, están heridos y hasta cierto punto resentidos debido al tropiezo que la religión, la religiosidad y el legalismo eclesial les ha puesto en su camino. Quítalo de sus hombros, Señor, y de su vida, para que finalmente puedan venir a ti y creer en ti. Padre, en tu nombre oramos y damos gracias. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grande y ricamente y que puedan tener una semana junto a sus familias de mucha bendición. Los esperamos el próximo domingo.